redentor que vive. Qué hermoso fue allá. Bueno, quiero invitarles que abramos la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. No tenemos escuela dominical hoy día. Estamos ahí de vacaciones de la escuela dominical. La mayoría de los grupos también. Pero queremos invitarles una vez más, y vamos a hacer eso hoy y también próximo domingo, Dios mediante, en que vamos a recordar la persona de Cristo, la importancia y lo que es la revelación de Dios para nuestro entendimiento acerca de cómo todas las cosas son sostenidas y están bajo el poder de su persona, la segunda persona de la Trinidad. Mira, aquí podríamos estar estudiando un año, solo estos versículos. Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 23. Es tremendo, tremendo. La riqueza, los detalles, la profundidad. Solo en leer somos impactados. Así dice la palabra de Dios, hablando acerca de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dios es espíritu, Dios Padre. Por lo tanto, no tiene cuerpo. En la encarnación de Jesucristo, nosotros vimos, nosotros, como dice Juan, tocamos en Él. Es el milagro de la encarnación cuando el propio Dios se hace hombre. Por eso es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo no está diciendo que Cristo fue creado. Él es preexistente, eterno. Y hay un propósito por el cual dice que es el primogénito de toda creación. Es decir, que tiene la primacía de la creación. Él está por sobre toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el origen de toda la creación. En Él todas las cosas fueron creadas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, cosas que vemos y cosas que no vemos, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Es decir, Él es el origen de toda la creación y a la vez el ejecutor de toda la creación, por medio de Él. Y dice, y para Él. Él es el propósito de toda la creación. Ahí vemos tres cosas: origen, ejecutor y el propósito de toda la creación. Y Él es antes de todas las cosas. Ahí está hablando de su preexistencia. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es el unificador. Todo el universo se sostiene en Él. El universo es cristocéntrico. En Él todo subsiste. Él es la providencia del Padre. Él sostiene todas las cosas por su poder. Además, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es el primero a morir y a resucitar para nunca más morir. Es la inauguración de la nueva humanidad. Por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud. Es la expresión exacta del ser de Dios. Es el propio Dios. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Él es el Redentor. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La señal de la salvación es la perseverancia de los santos. Eso es lo que quiere decir Pablo en el último versículo. Bueno, riqueza de detalles acerca de la cristología, de la persona de Cristo. Tantas cosas. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, toda la creación apunta hacia Cristo. No hay palabras, no existen adjetivos para describir sus atributos, su vida, su obra, los beneficios que hemos recibido en Cristo. Pero hay herramientas, hay ciencias, hay estudios. Nosotros tenemos la teología, por ejemplo. La teología no es el estudio de Dios, porque Dios no puede ser puesto en un laboratorio y objeto de estudio. La teología es el estudio de la revelación de Dios. Lo que de Dios podemos entender y conocer y comprender, Él mismo reveló en su palabra. Pero hay cosas que no están reveladas. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Hay cosas que pertenecen solamente a Dios. Todo lo que estudiamos es una gota en el océano de la revelación de Dios. Y hay muchas cosas que no sabemos y que no vemos. Por lo tanto, te invito a mirar este texto con humildad y a ser edificado por la grandeza de esta revelación. Padre, bendice a tu pueblo. En esta mañana exaltamos a nuestro Rey, Creador, Sostenedor, Señor de la iglesia, Señor de la creación, Señor de la redención, Señor de la historia. Y bendice nuestro corazón, Señor. Te alabamos, orando también por esta nación, para que este Cristo sea su Señor. Oramos agradecidos en su nombre. Amén y amén. Básicamente en esta mañana nuestro propósito es contestar la pregunta: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesucristo? Y en Colosenses capítulo 1, versículo de 15 a 23, el texto que hemos leído, Pablo nos habla de varias cosas. Varias cosas. El propósito de la epístola a los colosenses fue el de afirmar y explicar la supremacía, la suficiencia de Cristo en oposición a todos los demás poderes e intentos para obtener salvación con nuestras propias manos. Esta es una carta escrita cuando Pablo estaba preso en Roma.
y Él tiene este propósito, exaltar la persona de Cristo. Es impresionante. ¿Qué harías tú si estuviera preso, esperando quizás la muerte? Hay mucha gente que se desespera. Hay mucha gente que se angustia. Hay mucha gente en medio a las pruebas retrocede en la fe, se aleja de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Exaltando la gloria de Dios. Y déjame decirte algo. En momentos de angustias, de ansiedad, de preocupación, ¿qué haces tú? Una de las cosas más extraordinarias para el creyente en estos momentos, hermano y hermana, comience a adorar a Dios, alabe a Dios con la palabra, con alabanzas, con oración, exalte a Dios, comience a exaltar con tu voz a los atributos de Dios y verás el poder de la palabra de Dios y de la adoración. Eso que Pablo está haciendo, exaltando la persona de Cristo. Bueno, entonces aquí nos enseña acerca de quién es Cristo. Él es el Señor, está por sobre todas las cosas. Primeramente, Él es el Señor de la revelación. ¿Qué significa eso? Cuando el texto dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Lo que de Dios podemos conocer está revelado en Cristo. Cristo es la imagen propia del Dios, es el propio Dios. Es la expresión exacta del ser de Dios, como dicen las Escrituras. Pablo aquí está enfatizando que Jesús es la manifestación perfecta de Dios. Es como el Dios que pone la piel humana, se encarna. Es el milagro y es la más grande humillación para Dios, hacerse hombre. Para ver cómo es Dios, debemos mirar a Jesucristo. Así, la naturaleza, el carácter de Dios fueron perfectamente revelados en Cristo, en el cual el Dios invisible se hizo visible. Ahora, dentro del gran poder de Dios, lo que Cristo hizo fue manifestar gotas de su poder. Y estas gotas eran suficientes para dejar los hombres perplejos, a punto de preguntar: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Que daba orden en el mundo espiritual y todos los demonios se rendían. Que daban orden a la muerte y resucitaba. Gotas de su divinidad. Tremendo. Bueno, y a pesar de ello, vemos la petición que hizo Felipe, ¿se acuerda? El discípulo dice, Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Queremos ver a Dios y eso es suficiente para nosotros. La respuesta de Cristo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Él es, sin duda, la imagen del Dios invisible. Es el Señor de la revelación. Si queremos conocer al Padre, debemos mirar al Hijo. Bueno, además de ser el Señor de la revelación,
nos dice la palabra de Dios que Él es el Señor de la creación. Cuando nosotros miramos la epístola de Juan capítulo 1, los primeros versículos, por ejemplo el versículo 13, si no me equivoco, dice que todas las cosas que existen fueron por Él creadas. Y nada de lo que existe existiría si Él no hubiera creado todas las cosas. Es el Señor de la creación. Hemos hablado de la lectura. Él es el origen de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Dice el versículo final del versículo 15, Él es el primogénito de toda la creación. Ese es el fundamento y después viene el desarrollo. ¿Por qué? El versículo 16 comienza con ¿por qué? Una conjunción que está explicando. Él es el primogénito de la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas. Origen de todo. Por eso Él es el único que tiene el poder de decir, yo soy el alfa. Porque llamé todas las cosas a la creación por el poder de mi palabra. Y también por eso Él puede decir que es la omega. Porque todas las cosas son direccionadas y tienen propósitos en Él. Para Él son todas las cosas. Para Él, propósito de todo. Y Él ejecuta todas las cosas. Quizás sea la palabra creativa cuando Dios dice, sea la luz, y fue la luz. Hay muchos teólogos que creen que esta creación es el Cristo, es la palabra que da origen a todas las cosas por el poder de Dios. Y este ejecutor es el verbo, es la palabra, es la segunda persona de la Trinidad, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En la tierra, en el cielo, en todo el universo, como dice el versículo 16. Él es el Señor de la creación. La creatividad original, los colores, aves, animales, personas tan diferentes, cada uno con una huella digital. Mi hijo pequeño tiene el gusto de ver estas series, estas cuestiones de animales, y de repente comenzamos a ver unos animales que ni siquiera teníamos idea que existía en otro continente. O sea, la grandeza, la complejidad de la creación es asombrosa. Pero por detrás de la creación está el Creador, original, preciso, perfecto. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que los atributos visibles, lo que podemos ver de lo invisible, claramente están manifiestos en la creación. Es un absurdo cuando nosotros, yo soy bastante contemplativo, entonces me gusta sentar y mirar la creación, ojalá con un buen café, y mirar y adorar. Tantos ruidos, tantas voces, una vida apurada, ansiosa, pero cuando nos detenemos y pasamos a mirar las cosas hechas por Dios, parece que eso nos trae a juicio, a la sabiduría. Tranquilo, no tengas miedo. El Creador es el mismo sostenedor de todas las cosas. Adore, alabe, exalte. Él es el Señor de la creación. Señor de la revelación, Señor de la creación y también Señor de la provisión. Todo lo que necesitamos. Dice el versículo 17, en Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué significa eso?
Él es el unificador de todas las cosas. El universo se centra en Él. Él controla y sostiene todas las cosas. Todas las cosas están ordenadas bajo el control soberano de Cristo. No vivimos un caos, no nos matamos, no nos congelamos todos por la distancia exacta del sol, la luna, la marea, todos los detalles que hacen que el mundo esté en una armonía a pesar de la caída, a pesar de que el pecado distorsiona todas las cosas. Hay una providencia de Dios que mantiene las cosas en orden. Y no hay un cristiano que comience a estudiar estas cosas y que no se presenta con llanto, con adoración, con emoción delante de su Padre y de su Creador. Porque es tremendo, es tremendo. Tu vida, mi vida, estamos bajo la providencia de Dios. Tienes una casa, tienes un sueldo, tienes salud, tienes familia, amigos, iglesia. Providencia de Dios. Recordemos las palabras de Cristo. Sin mí, nada pueden hacer. Necesitamos a Cristo, porque Él es todo, todo. En Él subsisten todas las cosas. Quiero recordar este texto, Mateo capítulo 6. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Estás preocupado para el nuevo año? El ministerio pastoral es yo iba a decir una aventura, pero quizás una palabra mal elegida. Ustedes saben al qué nivel de emociones un ministro es llevado. Y un día que tú tienes que consolar a los que están llorando la partida, el luto de sus seres queridos. Por otro lado, celebrar con los que han entrado, por ejemplo, en una carrera, han terminado sus estudios, o se van a casar, o lograron comprar una casa, o un nuevo trabajo, tantas cosas, ¿cierto? Pero cuando nosotros empezamos a acompañar a los hermanos que están viviendo dificultades, por ejemplo, sin trabajo, parece que las puertas están cerradas, la plata se está acabando, hay que pagar colegio, la vivienda, hay tantas cosas que no se detienen. Y hay personas que por años están empatando al fin del mes o bicicleteando. Hay muchas cosas que quizás también hay una mala administración, pero hay cosas que no podemos controlar también. Ni siempre es una mala administración. A veces están siendo probados también. Y yo como pastor, ¿qué digo a estos hermanos en estos momentos? Imagínate un vendedor de libros que tiene que vender libros y tiene que convencer a la gente que los libros son buenos. Nosotros, ministros, no necesitamos hacer eso, porque Dios verdaderamente es fiel. No necesitamos mentir. Llamamos a los hermanos a confiar en las promesas de Dios, porque Dios es fiel. David dijo: nunca vi un justo
mendigar el pan. Porque Dios es fiel. Él sostiene a su pueblo. Y cuando todos los recursos se agotan, y a veces Dios permite que se agoten, cuando no hay otra, no queda otra, cuando nosotros decimos lo único que tengo es Dios, deberíamos haber reconocido eso mucho antes. Pero en el momento duro de las pruebas, ahí nosotros recordamos a Dios. Y en general, el pueblo de Dios es sorprendido por la provisión de Dios. No te preocupes, no tengas miedo, sea fiel y Dios cuidará de ti. Cuide a las cosas de Dios, ministerio, vocación, dones y talentos. Y Dios cuidará tu casa y todo. Y esta es una promesa que hace el Señor. No estoy haciendo yo, no está haciendo la iglesia. Es Dios. Servimos a un Dios fiel. No te preocupes. Mira el Salmo 104, qué hermoso. Versículos 14, 15. Él, Dios, Salmo 104, versículo 14, 15. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. El hombre siembra, pero el crecimiento, el milagro de la ley universal, que es la ley de la siembra, el crecimiento, el milagro de la cosecha, es una obra de Dios. Es Dios quien la hace. Si tú trabajas y termina el mes y recibes un sueldo, ¿de dónde viene tu fuerza? ¿De dónde viene la capacidad de ver cosas, de gestionar, de proyectar, de corregir y de muchas veces ver más allá de lo que los otros están viendo? ¿Por qué ocupas tú el puesto que ocupas? ¿Por tu capacidad? El tío dijo a una sobrina, siglos de siglos atrás: no te equivoques. No creas que estás ahí porque es bella solamente. Dios te puso donde te puso con propósito. Siempre. Por un propósito. Siempre hay propósitos de Dios. Señor de la provisión. Para ir caminando para un entendimiento final de este texto, el versículo 18 dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Señor de la revelación, Señor de la creación, Señor de la provisión, Señor de la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es la iglesia? Aquí comienzan los aspectos redentivos. Él es el Señor de la creación. Él es el Señor de la nueva creación. En Él nosotros pudimos tener relación con nuestro Dios de manera directa. Cristo es la esfera en la que la iglesia fue creada. Versículo 15, 16. Cristo es la fuente de sustento. Todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el propósito de todas las cosas. Versículo 18. Y contra las personas que estaban discutiendo que la experiencia espiritual final tenía que ser encontrada en lugares más allá de Cristo, como la filosofía, legalismo, misticismo, todo eso está en Colosenses. Pablo está combatiendo todas estas cosas. Y muestra Pablo que si Cristo es el único Señor de la iglesia, todo lo que necesitamos reside, está en Él. Él es el Señor de la iglesia. Todo lo que necesitamos está en Cristo. No es Cristo y algo más. Levantamos una bandera hace siglos.
solo Cristo. Él es el Señor de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia sigue avanzando? ¿Por qué sigue avanzando la iglesia? Porque gracias a Dios la iglesia no depende de mí y tampoco de ti. Si dependiera de nosotros, la iglesia sería un fracaso, ¿sí o no? Un fracaso. Pero la iglesia es de Dios. Él es el Señor de la iglesia. La iglesia está de pie por causa de Él. Solo por causa de Él. Yo estoy hablando aquí de la iglesia invisible. No estoy hablando de una iglesia visible, porque hay iglesias que cierran las puertas, porque dejaron de ser fiel, porque abandonaron el evangelio, porque no exaltaron a Cristo, por varias razones, pero la iglesia verdadera sigue avanzando. El versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. Él es el Señor de la resurrección. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para quien todo tenga la preeminencia. El significado aquí es que Cristo fue el primero en resucitar sin volver a morir. En este momento, Cristo es totalmente hombre, totalmente Dios, con su cuerpo glorificado. Es el primero, el modelo. Todos nosotros seremos como Cristo un día. Esa es nuestra gran esperanza. Por lo tanto, si vamos a hablar de Navidad, tenemos que mirar a este Cristo, Señor de todo, Señor de la resurrección también. Y por fin, además de todo eso, mira el versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Señor de la redención. Él nos redimió. Él, por su sangre derramada en la cruz, conquistó la esperanza de la vida eterna. Pablo asegura que la cruz es el lugar, una parte vital y necesaria, fundamental, única de reconciliación, habiendo hecho paz a través de su sangre. Es en la cruz que Cristo se convirtió en el sustituto del cuerpo, que es la iglesia, y pagó el precio por los pecados de cada miembro elegido. Este mensaje de la cruz es medio de reconciliación y salvación para los que creen. Este es el principal mensaje en el corazón del apóstol Pablo, el mensaje de la cruz. Tú, las personas, reaccionan de manera distinta a este mensaje, el mensaje de la cruz. Cuando el mensaje de la cruz es predicado, Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios dice que para los judíos era un tropezadero, para los judíos era un escándalo el mensaje de la cruz. Para los griegos, los gentiles, locura. Pero para nosotros es el poder de Dios. Porque aquí fuimos reconciliados con Dios y encontramos paz, shalom, perfecta armonía en todas nuestras relaciones. El mundo que estaba un caos, todo desordenado, sobre todo nuestra relación con Dios en primer lugar, después nuestra relación familiar con nuestros cónyuges, después con nuestros hijos, después con nuestros padres. O sea, está todo desordenado por el pecado. La redención, la obra de Cristo que comienza, o sea, en la eternidad, pero en la línea del tiempo, cuando somos llamados eficazmente por su gracia, cuando somos regenerados, cuando somos justificados, cuando comienza
la santificación, esta suciedad del pecado comienza a ser limpiada y las cosas comienzan a ordenarse. Y este es un proceso que dura toda la vida. Todavía estamos sucios, pero el Señor está limpiando. Cuando tú miras a tu hijo que se ha alejado de Dios, tus preocupaciones, tus miedos, todavía hay suciedad. Pero yo te invito a mirar las promesas de Dios. Él sigue trabajando. Todo está bajo su control. Crea, enseñe, ore, haga todo lo que dependa de ti. Pero no confíe en esto. Confíe en la gracia de Dios. Dependa de Él. Y si quiere, ponga un cartel, ponga un letrero aquí. Paciencia, estoy en obras todavía. Porque es así. Y eso nos permite mirar el futuro con mucha esperanza, porque depende de Él. Él nos está santificando. El pecado del hombre afectó toda la creación. Respondiendo a esto, la reconciliación afecta no solo al hombre, sino al universo creado. La propia creación gime y está llena de dolor mientras espera el día de su redención. En Romanos capítulo 8, versículo 22, Pablo dice que la creación gime aguardando su redención. Y esta redención está en Cristo, no solamente para nosotros, sino el Señor va a redimir todas las cosas por el poder de su palabra. Bueno, concluimos. No se olvide, jamás, que hoy es un momento oportuno para que nosotros recordemos la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Él es el Señor sobre todo. Pablo muestra en estos versos que el universo fue creado en el Hijo como la esfera, por medio de Él como el agente divino, para Él como el objetivo, el propósito de todas las cosas, que también fue establecido de forma permanente en Él como el sostenedor del universo. No se olvide de estas cosas. Cristo es el único suficiente para la vida cristiana. El legado dejado por Él nos apunta, el legado no es una buena palabra, pero toda la obra de Cristo nos apunta al verdadero camino hacia el cielo, el cual todo electo, elegido, tiene una herencia guardada, preservada por el mismo Dios. Y lo único que hay que hacer hoy para disfrutar de esta gloriosa herencia es caminar en Cristo, el único y suficiente camino, por fe. Pierde el control de tu vida para Él. Señor, está en tus manos. Quiero caminar contigo. Sin ti no puedo. Te necesito. Este es el Cristo que nosotros adoramos. Oremos. Te alabamos en esta mañana, Señor, porque esta iglesia es una iglesia cristiana. El Señor de esta iglesia es Jesucristo, el Señor del universo, el Señor de nuestras vidas. Hoy, Señor, queremos recordar nuestra suficiencia en Cristo y que todas nuestras necesidades son suplidas en Cristo, como prometiste, que Él en Cristo supla todas sus necesidades. Te alabamos, Señor, porque no nos dejas solos. Cristo camina con nosotros. Y hoy vamos a nuestras casas con esta certeza una vez más. No estamos solos. El Señor de la revelación, el Señor de la creación, el Señor de la provisión, el Señor de la iglesia, el Señor de la resurrección y el Señor de la redención, el Señor de todo y de todos, es Señor de nuestras vidas. Te alabamos hoy y oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponte de pie.